de vuelta, 8:22, y nuestra entrevista de esta mañana es para analizar las cifras de desempleo que conocíamos al día de ayer y en particular poner el foco respecto a lo que está ocurriendo en las pequeñas y medianas empresas y cómo va evolucionando el empleo en ese sector. Conversamos con el economista especialista en temas laborales de la Universidad de Diego Portales. Juan Bravo está con nosotros. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido. Juan, ¿nos escucha? Hola, muy buenos días. Creo que está con el micrófono silenciado, Juan, porque no te escuchamos bien. Sí, ¿me escucha? Ahora sí, fantástico. Juan, gracias por el contacto esta mañana. Perfecto. Hola, muy buenos días. Buenos días. Juan, pongamos el foco en particular en la evolución que ha tenido el desempleo en el segmento de las pequeñas y medianas empresas, de los microemprendimientos, de las microempresas también, porque es un sector que ha tenido hartos cambios desde el punto de vista de los costos laborales en el último tiempo. ¿Qué ha pasado a la luz del último informe del INE, Juan? Sí, efectivamente, yo creo que ese es el dato más grave que trae el último reporte. Cuando uno mira el empleo asalariado formal en las micro, pequeñas y medianas empresas, en las MIPYMES, vemos que se destruyen 155.000 empleos de ese tipo en el último año. Esta es la mayor destrucción anual de empleo asalariado formal en las MIPYMES que vemos desde el trimestre noviembre 2020, enero 2021. Eso era plena pandemia. En plena pandemia, entonces la verdad es que este es un verdadero desplome, es una caída de 5,7% anual en el empleo asalariado formal en las MIPYMES, por lo tanto es de una magnitud que es realmente grande. Con esto ya llevamos 8 meses consecutivos de destrucción de empleo asalariado formal en las MIPYMES, por lo tanto esto ya no es algo puntual, ¿cierto? Sino que más bien se empieza a volver persistente y peor aún se va agravando, o sea, a medida que vamos viendo que van avanzando los meses, la magnitud de la destrucción se va ampliando y eso claramente es un tema que yo creo que es de la máxima urgencia de abordar hoy en día. Juan, bien interesante ese análisis porque dice que... Sí, dices que no se debe a un factor puntual, sino que hay aquí una tendencia bien clara que se empieza a manifestar desde mediados del año pasado, a partir de mayo, junio del año pasado hasta la fecha y que se ha ido acrecentando. Bueno, ¿qué factores son los que están detrás entonces, Juan? Bueno, claramente esto ya no se puede explicar solamente por un bajo crecimiento, ¿cierto? Porque el bajo crecimiento lo que hace es que, claro, genera un bajo dinamismo en la creación de empleo asalariado formal, pero aquí vemos una destrucción ya que es muy grande de empleo asalariado formal en las empresas de menor tamaño, y esto tiene que ver claramente con un alza de costos laborales que no ha ido de la mano de un aumento de la productividad laboral. Y ahí recordemos, ¿cierto? Hubo 2 reportes del Banco Central que advirtieron sobre este fenómeno. Y ahora las cifras del INE lo confirman muy nítidamente, que esta destrucción de empleo asalariado formal se concentra efectivamente en las empresas de menor tamaño, que son las más expuestas, ¿cierto?, a estas alzas de costos porque tienen mayor prevalencia de trabajadores afectos al salario mínimo. ¿Sí? Sí, y cuando hablamos de aumento de costos, ¿a qué se debe eso? Bueno, hemos tenido cierto, yo creo que la pieza fundamental de esto es alzas de salario mínimo que no han ido alineadas con aumento de la productividad laboral. El reajuste del salario mínimo ha estado muy por sobre lo que ha crecido la productividad laboral. Entonces, en el mercado laboral los desajustes se producen no por el solo hecho de que suba el salario, sino que por cuando sube sin que haya un aumento de productividad laboral que lo sustente. Y ese ha sido entonces el problema principal, y a ello se suma que en abril del año pasado se extinguió el subsidio que ayudaba a las empresas de menor tamaño a pagar el salario mínimo. Si tú recuerdas, Sebastián, hubo un subsidio que operó entre 2022 hasta abril de 2025.
único que fue diseñado precisamente para ayudar a las empresas de menor tamaño a paliar estas alzas de salario mínimo, pero eso se extingue en abril del año pasado y justamente a partir del trimestre mayo-julio del año pasado empieza la destrucción de empleo asalariado formal en las empresas de menor tamaño. Ese es un súper buen punto, porque uno ve la evolución en base a un gráfico que tú preparaste además y que has publicado en tus redes sociales, y uno veía la evolución en el empleo asalariado formal, y claro, desde el 2024 hasta mediados de 2025 todavía había una creación de empleo neta en ese segmento, en el sector de las MIPYMES. Y justo te iba a preguntar sobre eso, desde hace mucho tiempo que este ajuste en el salario mínimo viene en el mercado chileno, y no se había visto ese efecto negativo. Ahora se explica muy bien por qué es lo que cambió a mediados del año pasado. Exactamente, lo que ocurre entonces es que al extinguirse esta ayuda, ¿cierto? Entonces ahí sí ya las empresas de menor tamaño ven por completo el alza de costos laborales sin un incremento de la productividad laboral acorde, pero ya sin ningún tipo de ayuda que las ayudara a ampliar ese costo, y entonces ahí empieza el proceso de destrucción de empleo asalariado formal. Entonces, justamente esto nos muestra que en economía las cosas no son casualidad, ¿cierto? Están ocurriendo precisamente porque hay factores gatillantes, y en particular entonces lo que gatilla ya esta destrucción de empleo asalariado formal es que se extinguen las ayudas y las empresas ya deben afrontar por completo el alza de costos salariales sin mayor productividad laboral. Juan, y dentro de lo que muestra el último reporte del empleo del INE, ¿se crean otro tipo de puestos de trabajo informales, por ejemplo, en estos segmentos? ¿Hay otro sector que esté absorbiendo a estas personas que salen del asalariado formal o no? Sí, bueno, justamente la otra cara de la moneda de las cifras es que está aumentando muy fuerte el empleo asalariado informal en el sector privado. O sea, estos son empleos realizados bajo subordinación, donde hay un jefe, las personas cumplen horario, cumplen órdenes, pero están en negro. El empleador no le paga cotizaciones de salud o de pensión. Y ese tipo de empleo aumentó en 78.000 en el último año. Entonces, en paralelo a esta destrucción de empleo asalariado formal en el sector privado, hay un aumento de empleo asalariado informal, o sea, empleo bajo subordinación, pero en negro, y por lo tanto, ¿cierto?, tenemos un cambio de composición negativo en el empleo asalariado en el sector privado hacia mayor informalidad y destrucción de empleo formal. Juan, lo último, ¿cuál es a tu juicio, después del reporte de ayer, el balance de los 4 años del gobierno del presidente Gabriel Boric en materia de empleo, entonces, considerando que el de ayer cierra de alguna manera esos 4 años de evolución del mercado? Claro, cuando uno ve todo el periodo de gobierno, efectivamente se crea más empleo formal que informal, lideró el empleo formal, pero el empleo asalariado formal que se creó en el sector privado fue exclusivamente en las empresas grandes. En las empresas de menor tamaño se paralizó, o sea, el nivel de empleo que teníamos al principio de la administración del presidente Boric, el empleo asalariado formal en las empresas de menor tamaño, es virtualmente el mismo que el que tenemos hoy día. Juan Bravo, economista, académico e investigador de la Universidad de Diego Portales, ha estado con nosotros esta mañana para dar este vistazo al mercado laboral desde las pymes. Gracias por esta entrevista, Juan, muy amable. Encantado, que tengas muy buen día. Igualmente, buenos días. 8 de la mañana.